buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, así como los que nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 4 de octubre del año 2022. Hoy es el Día Mundial de los Animales. Se celebra ese día, esta fecha, en conmemoración de San Francisco de Asís, quien fuera declarado patrono de los animales por el Papa Juan Pablo II. Bueno, en materia internacional tenemos que destacar primero la alarma gravísima que se provocó ayer con el lanzamiento no avisado, inesperado, de un misil balístico por parte de Corea del Norte sobre el mar de Japón, misil que sobrevoló el territorio japonés y que causó alarma y movilización dentro de la población japonesa, incluso evacuaciones. Afortunadamente el misil cayó en el mar, no causó ningún daño y es una de las pruebas que ha venido haciendo en una escalada nuclear Corea del Norte para demostrar su poderío. Este misil, según los datos publicados por diferentes agencias de noticias, viajó un total de 4.100 kilómetros. Y esto es importante porque se trata de un misil de mediano alcance. No es un misil nuevo, es una tecnología que ya desde hace 5 años viene probando Corea del Norte. Pero lo delicado es que está demostrado que con este misil de mediano alcance se pudieran alcanzar, por ejemplo, el territorio de Guam, que es una posesión de los Estados Unidos en el Pacífico. Muy bien. En otro tema, el multimillonario, que el hombre más poderoso económicamente del planeta, Elon Musk, causó una gran polémica, sobre todo dentro de Ucrania y dentro de los aliados de Ucrania, por una propuesta que hizo ayer lunes en su cuenta de Twitter sobre una posible solución al problema de la guerra. ¿Por qué? Porque la solución propuesta por Elon Musk era que se hicieran los referendos anexionistas en los 4 territorios anexados con unos referéndums tachados de ilegales y de fraudulentos por parte de la comunidad internacional, pues Elon Musk sugirió que se hicieran, pero con observación internacional, y que dependiendo del resultado, pues los territorios pasaran a ser de Rusia o de Ucrania. Esto no gustó para nada en Ucrania, tanto así que el propio presidente Volodymyr Zelensky tuiteó de una manera irónica, también con una encuesta, preguntando a qué Elon Musk prefieren, al pro-Ucrania o al pro-Rusia. Muy bien, eso ocasionó que Elon Musk tratara de corregir con otros tweets en el transcurso de la tarde de ayer, sugiriendo pues que el tema es que la población de Ucrania es menor que la rusa y que una guerra de largo alcance, de larga duración, va a perjudicar no solo a Ucrania, sino al resto del planeta. Por los lados de Estados Unidos, pues el expresidente Donald Trump ha demandado por un monto de 475 millones de dólares a la cadena CNN. Según Trump, en la demanda, acusa a la cadena CNN de difamarlo y de difamarlo con propósito político de impedir que pueda volver a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Se suma Donald Trump a la lista de políticos que le achacan la mayoría de sus males a la difusión que hacen los medios de comunicación social sobre sus actividades. Al fin y al cabo, están sometidos como personas públicas o personas que han escogido voluntariamente someterse al escrutinio público a un mayor escrutinio, por supuesto, principalmente de los medios. Esto es inédito. Esto es inédito en Estados Unidos, ya que allá normalmente los políticos tienen la tradición de ser parte de del sistema y conocen las críticas y conocen el cuestionamiento de los medios. Claro, pero ahora como la opinión pública norteamericana también está tan polarizada en medio del debate actual, creo que comienzan a aparecer este tipo de situaciones que son propias de nuestros países, acá en América Latina. Atenógenes, la mayoría de los estándares recomendados en materia de normas sobre libertad de expresión y estándares para adopción de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están basadas en la práctica, en las buenas prácticas de
países como Estados Unidos. Y del sistema judicial. Y entonces, con esta actitud del señor Trump, pues esto comienza a tener una variación, ¿no? Eso no pareciera ser ya un país del primer anteriormente mundo. creo que él había demandado también al New York Times, me parece que también estuvo en la lista de demandas del señor Donald Trump. Así que sí pudiese estar, espero que no sea así, ¿no? Pero se establece una nueva... Yo creo que el sistema judicial en Estados Unidos todavía sigue siendo fuerte, todavía sigue siendo bastante blindado, y yo no creo que esta demanda realmente prospere. Yo tampoco pienso. Si fuera acá en Panamá, pues quién sabe. Y hablando o sea, que metes el secuestro y ya entonces otra forma. Hablando de polémicas, en Colombia se ha generado una gran polémica por unas compras de lujo que ha hecho la Casa de Nariño, la Casa Presidencial, para dotar a la residencia del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un plan de austeridad. Hay una estrechez fiscal que ha llevado tanto al expresidente Duque a proponer una reforma tributaria fallida como al presidente Petro a hacer lo propio. Y sin embargo, se publicó en la página web de las compras del Estado estas adquisiciones de bienes de lujo. Una pantalla de 85 pulgadas, otra pantalla de 70 pulgadas, colchas de plumas de ganso, es decir, unas cuestiones de exceso que riñe con la imagen que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez como personas que representan un cambio. Tú lo que dices es porque, bueno, si su pensamiento es de izquierda, no necesariamente significa que sus gustos sean de izquierda, sus gustos son de derecha. Eso es lo que ¿Te das cuenta cómo se cruza la izquierda con la derecha? Eso es lo que ha causado precisamente la polémica. Es decir, izquierda con la derecha hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, parece ser. En Colombia y en todas partes ocurre lo mismo. Si no, miren a los dirigentes de izquierda, sobre todo en América Latina. Hace unos años que hubo un escándalo parecido en México con el presidente Vicente Fox. Igualito. Así es. Claro, pero en el caso de Vicente Fox... Vicente Fox era ejecutivo de la Coca-Cola. Sí, pero lo que ocurrió fue que él en su campaña presidencial en ese momento propiciaba la austeridad. Llegó a la presidencia y se le olvidó eso. Sí. Bueno, polémicas en nuestros países en diferentes latitudes. Oye, y en el plano local, Atenógenes, ahora el diputado Javier Sucre, que fue el proponente de la polémica ley que, por cierto, organizaciones ciudadanas le están pidiendo al presidente Laurentino Cortizo que la vete, y la vete por inconstitucional, la ley esta de que puede elegir el mejor salario. Vamos a ver si la veta. En el sector público, el alcalde. Parece que la va a vetar, parece. Ojalá. Parece. Incluso el doctor Ernesto Señor le envió una carta ayer indicándole todas las objeciones que puede tener esa ley. Hay que analizar, porque esta mañana conversamos con el representante Guillermo Bermúdez, y cuando él nos describió, por ejemplo, cuánto ya queda ganando un representante de corregimiento, queda ganando menos de... Son $2.000 que gana al mes. Le quitas los descuentos, gana menos de $2.000 al mes. Más las dietas por participar en el consejo. Más las dietas por participar en el consejo. Ahora, ojo, en Panamá ese salario es un salario alto. Sí, claro. No nos equivoquemos. En Panamá ese es un salario alto. El salario mínimo aquí son, ¿qué? $800 menos. Exactamente. Sería un poco más del doble del salario mínimo. Un poco más del doble. Entonces, por eso es que viene el cuestionamiento de parte de la ciudadanía. ¿Cuánto ganaban antes? Muchos de los representantes de corregimiento ganaban ese salario más los gastos de movilización, que el propio representante Willy Bermúdez confirma que esos gastos de movilización los utilizaba como un salario más el alcalde, más el doble salario que recibía si trabajaba en el Estado. Bueno, entonces, cuando tú sumas todo eso, obviamente han tenido un drástico recorte salarial los representantes de corregimiento. A lo que voy es que el mismo diputado, Javier Sucre, que por cierto no sabía, es hermano del ministro de Salud. ¿No sabía, Guido? No sabía. Sí, son hermanos, sí. Son hermanos. Bueno, el mismo diputado, yo creo que requiere una sesión con el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha propuesto un proyecto de ley para que se paguen 13º mes a los jubilados. O sea, tras que el IBM anda como anda, entonces ahora esta genialidad de pagarle 13º mes a los jubilados.
¿De dónde va a salir? Una medida netamente populista. Populista, absolutamente populista. ¿De dónde va a salir? O sea, el señor Sucre como que piensa que el Estado es un barril sin fondo. Y ese tipo de medidas son un problema al final, porque termina convirtiéndose en un problema político, ya que se hace la promesa, y al final entonces la Asamblea termina pasándole la pelota al Ejecutivo, y entonces ahí hay un problema cuando el Ejecutivo dice que eso no se puede hacer. ¿Qué dice que no se puede hacer? Pues, muy poco responsable la propuesta. Habrá gente que dirá, no, pero es que es necesario porque los pobres jubilados... No, yo no digo que no sea necesario. Sí, pero ¿de dónde va a salir? Es igual al tema de los alcaldes y representantes de corregimiento, porque muchos dicen que se quiere demonizar el salario. No se quiere demonizar el salario, sino es que hay que estar de acuerdo a las realidades del país. Estamos en una situación de crisis, de austeridad, de restricción de muchos costos, recortes en entidades públicas de salud, de educación, y entonces hablar de aumentos en el Estado es complejo en este momento. Hablar de aumentos en términos generales es complejo para el país, inclusive para la empresa privada. O sea, es una realidad que está viviendo el panameño y que no podemos sustraernos en la política. Entonces, eso es lo complejo de esto, y más con estas decisiones y estas ideas populistas que pueden estar surgiendo en la Asamblea. Oye, y ayer durante la mañana, cerca de las 10 de la mañana, se produjeron unos cierres en la vía interamericana en San Félix y en Orconcitos, promovidos por la Asociación de Maestros o de Profesores de Chiriquí, pero el que estaba en redes sociales abanicando el cierre era el dirigente indígena Toribio García. Pero tú sabes que... recuerdan a Toribio, aquel de los refuerzos élites. Claro, pero inicialmente se pensó que tenía que ver con el diálogo, después se aclaró que tenía que ver con las condiciones en que se encuentran muchas de las escuelas en áreas de difícil acceso, la falta de caminos, la falta de zarzos, la falta de puentes en estas comunidades que hacen que muchos de los niños tengan que trasladarse y cruzar ríos. No sé si se hizo con la intención de enredar las cosas, pero es un hecho que también llamó la atención. No sé cuántos días más van a estar esas protestas, ¿no? Hay que ver ese tema, y más aún cuando estamos esperando hoy el inicio del diálogo. Esta semana debe darse el inicio de este diálogo que anteriormente era en Penonomé y ahora va a ser acá en la capital, y que involucra también, esperamos en esta segunda parte, a todas las etapas, a todos los sectores del país, Guido. En específico nos acompaña ahora mismo Alicia Jiménez, quien es la Alianza Nacional por Panamá. Está con nosotros esta mañana en Contacto. Buen día, Alicia. Gracias por acompañarnos, Alicia. ¿Qué información hay? Vemos que a nivel de la Alianza incluso se hizo público una carta que se envió a Monseñor José Domingo Ulloa, donde también se están pidiendo condiciones claras para esta etapa del diálogo. Buenos días, Alicia. Hay que encender el micrófono. Sí. Y con la teleaudiencia y los que nos escuchan a través de la radio. Definitivamente que ayer, a petición precisamente de Monseñor Ulloa, asistimos al segundo llamado que él hizo en torno a buscar en la primera fase. La primera reunión fue una fase exploratoria en donde él quería saber de viva voz del sector productivo, empresarial y empleador del país nuestro punto de vista al respecto de la segunda fase. Es evidente que nosotros como sector, y también representando a la parte educativa, a la parte de bases comunitarias, clubes cívicos y todo lo que representa la Gran Alianza, con responsabilidad asistimos al llamado de Monseñor en la primera fase, que fue la semana pasada, el 28 de septiembre, y la segunda llamada fue en el día de ayer. En el día de ayer, para presentar nuestras consideraciones de la metodología que se debía llevar a cabo para poder lograr resultados en la segunda fase de la mesa del diálogo, entre comillas, nacional, que ahora mismo, pues, si entramos todos como es debido, sería la mesa del diálogo nacional. En esa nota nosotros expresamos puntualmente y con mucho respeto a toda la ciudadanía nacional, a todos los panameños, que nosotros con responsabilidad estamos proponiendo algunos aspectos que son el mínimo requerido para que haya realmente una mesa de diálogo nacional propositivo, proactivo y proproductivo, que logremos realmente llevar
aspectos de la vida nacional que nos aquejan a todos y que podamos lograr implementación de los mismos. Entre esos puntos está precisamente cualificación de un mediador. Nosotros necesitamos en esa mesa no facilitadores, necesitamos un mediador que tenga conocimiento técnico en cada uno de los aspectos que nosotros vamos a dialogar para ponernos de acuerdo en estas negociaciones. Definición de reglas claras en torno a la metodología de participación de cada uno de nosotros. Legitimidad de los actores, o sea, en cada aspecto tenemos que ser coherentes con esto. Cada aspecto de la mesa que se pueda discutir deben haber los elementos, el capital humano adecuado, técnico, que permita que podamos intercambiar ideas y que nos permita también llegar a puerto seguro en cuanto a la toma de decisión final y que sea posible de implementar. Por otro lado, definición de temas y objetivos. Los temas deben ser consensuados previamente. Hay temas que nosotros consideramos que no son pertinentes a esta segunda fase, mas sin embargo, en una mesa de negociación de metodología podemos consensuar los temas y qué objetivos perseguimos en cada uno de los temas para ver la viabilidad o no de esa discusión y de esa negociación. Por otro lado, también pensamos que es pertinente el hecho del respeto a los derechos constitucionales de cada uno de los panameños que vivimos en este país. No es posible que estemos sentados en una mesa de diálogo y que hayan cierres de calle y que no haya una libre movilidad. Tenemos que preservar nuestro capital humano número uno, que es el regreso coherentemente y sin interrupciones a los niños, a los jóvenes y también a los universitarios. Necesitamos garantizar que eso se dé en el ámbito nacional y también buscar la tranquilidad de todos nuestros enfermos que puedan llegar a sus centros de salud, a los hospitales y concomitantemente también a los médicos y técnicos que puedan atender a los pacientes. Los cierres de calle solamente nos traen obstaculización de la vida cotidiana y de la necesidad de cada panameño de poder lograr por lo menos un ingreso mínimo para poder llevar un sustento a su casa con esta gran cantidad de empleo informal que asciende casi a 800,000 personas. Alicia, ¿qué reacción han podido obtener ustedes de esta nota que le enviaron a Monseñor José Domingo Ulloa, en particular con los 7 puntos planteados, que yo creo que son válidos, pero hay un par de puntos que me da la impresión que pueden generar algo de polémica por parte de los actores que ya estaban sentados en la mesa con el gobierno? Particularmente el punto 3, en donde se plantea que la mesa el marco de la mesa de diálogo sea la concertación nacional, incorporando a esos otros sectores que no participan en la mesa de la concertación nacional, y particularmente el de la revisión de los acuerdos pactados en la primera fase, donde el sector empresarial no participó. ¿Ha obtenido alguna reacción de Monseñor, de la Iglesia o de los otros actores que han estado en la mesa del diálogo de Penonomé? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que cuando fuimos a entregar esta nota a la curia ayer en la tarde, había participación en el recibimiento de nuestra propuesta del Ejecutivo. Y el Ejecutivo se llevó nuestra propuesta sobre la base de que es menester y también es un derecho adquirido como ciudadano de este país a todos nosotros, que nosotros también presentemos propuestas. En la parte de la metodología, al hablar de si se puede tomar en consideración la concertación nacional, es por un hecho conocido por todos. La concertación nacional es una herramienta con carácter legal que establece precisamente los procedimientos, nos ahorraría
mucho de lo que nosotros ahora estamos solicitando, si nos acogemos a la mesa, a la concertación nacional, que es una ley que se hizo en el 2008, nosotros estaríamos ahorrando muchos pasos de lo que ahora estamos suponiendo que deben ser lo mínimo requerido para sentarnos en la mesa. Sin embargo, dentro de esa misma línea, que puede ser, aquí es una propuesta que también debe ser negociada. Nadie se sienta en una mesa a negociar sin saber cómo son las reglas del juego. Se establecen primero las reglas del juego y luego entonces llegamos a la negociación. Con respecto a los decretos en donde nosotros solicitamos no eliminarlos, sino revisarlos para ver la viabilidad desde el punto de vista de la empresa, de los productores, de los que empleamos. Nosotros tenemos estas 150 agrupaciones de la Gran Alianza, estamos representando casi 900,000 personas empleadas. Entonces, nosotros también necesitamos garantizar, por lo menos medianamente, y más que nada, las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido golpeadas con estas decisiones y que muchas de ellas, quiero decirles, han cerrado a través de este problema de los decretos nuevos. ¿Por qué? Porque es totalmente incongruente con la parte operativa de las empresas. Entonces, lo que solicitamos es revisión de lo actuado. Y la revisión nos puede llevar a una mediación que pueda ser posible de implementar. No se puede implementar algo en donde el sector no estuvo presente. La construcción de los precios de mercado la hace el sector productivo, el sector empresarial, no la hace la contraparte laboral. Muy por el contrario, la contraparte laboral está siendo afectada también en el sentido de que cada empresa que cierra, cada empresa que no puede con lo que los decretos imponen, nosotros estamos llamando a más empleo informal en el país. Entonces, tenemos que hilar fino. El problema número uno que tiene este país ahora mismo en términos económicos es el desempleo. Entonces, tenemos que tener mucho más convergencia en torno a, precisamente, queremos bajar la canasta básica, queremos medicamentos baratos. ¿Por qué se pudo implementar lo del combustible? Porque el combustible, quien tenía que implementarlo y tenía todas las herramientas para hacerlo, era el gobierno. Y por eso se pudo implementar. Amén de que a pesar de eso, nosotros vamos a tener que cargar con el subsidio de esa implementación. Pero se logró. En el caso de los alimentos, no se ha podido lograr a como se orquestó, que era un logro, precisamente porque no se tomó en consideración a lo que tenemos que ver con la construcción de los precios de mercado. Y dicho sea de paso, también se da la situación de del concepto del precio tope con relación a los márgenes brutos, en donde se da una demanda de inconstitucionalidad, precisamente porque no se tomaron en consideración todos los aspectos que se debieron haber tomado. Entonces, el gobierno podrá tener la muy buena voluntad de mantener una paz social en el país, pero creo que la paz social en el país, aparte de que tiene que ver con los cierres de calle, que no nos da paz social, creo que si nosotros resolvemos la parte número uno, que es estrategia de generación de empleo, nosotros logramos una paz social en el país, porque cuando cada quien tiene cómo resolver los problemas de las necesidades básicas de su país, usted tiene la oportunidad de poderse quedar tranquilo hasta que vaya mejorando la economía. Pero lamentablemente tenemos que sentarnos a negociar. Nosotros como sector productivo, empleador de este país, estamos dispuestos a sentarnos, pero tenemos que ver por lo menos el mínimo requerido para que nosotros nos podamos sentar. Lo que estamos solicitando no está tirado de los cabellos. Nosotros hemos consultado en las bases de mediaciones concretas y mediaciones que se dan a todo nivel. Nadie se sienta en una mesa en asimetría de proporcionalidad.
Bueno, gracias, Ese es uno de Alicia. los puntos fundamentales. Gracias, Alicia, por acompañarnos. Alicia Jiménez, Alianza Nacional por Panamá. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. También nos acompañará el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, también analizando este tema de este diálogo. Ya regresamos, quédese con nosotros aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, está con nosotros también analizando este tema del diálogo, las advertencias que están haciendo los sectores que no están en la mesa en este momento. Rubén, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. Creo que hay aquí algunos elementos importantes a destacar. Hasta ahora el diálogo se ha llevado adelante en Penonomé, solamente un sector ha estado sentado en esa mesa del diálogo. Ahora se habla de la apertura en esta segunda etapa, de la inclusión de otros sectores. ¿Qué tanto eso ha sido así? No sé si nos puedes describir un poco lo que se ha dado hasta ahora, Rubén, y las expectativas que hay de aquí en adelante. Lo que ha habido hasta ahora son esfuerzos para incluir al sector productivo en este diálogo. Esfuerzos por parte del facilitador, que es la Iglesia Católica. Han habido 2 reuniones con la Iglesia tratando de establecer pautas para que esto se dé en la práctica. El sector productivo ha sido muy claro. Queremos que haya condiciones que sean simétricas para todas las partes. Queremos que la agenda sea construida en consenso. Queremos también participar en la elaboración de la metodología de este diálogo y hemos planteado que para que el diálogo sea mucho más profundo, más abarcador, y que incluya a otros sectores de la sociedad panameña, que este se realice en el seno de la concertación nacional como fórmula idónea, legitimada por una ley, para que haya una conversación que tenga visos importantes para el desarrollo del país. Nosotros no estamos poniendo condiciones, hemos dicho queremos ir al diálogo, pero un diálogo dentro de los contornos de el debate democrático. Lo que estamos planteando como reglas son temas lógicos en cualquier sistema que implique un debate democrático y racional. Entonces, esto que es una posición unificada de todo el sector productivo panameño, ahora mismo está en manos del facilitador, la Iglesia Católica, que tendrá que hacer los contactos con los otros grupos a ver si nos ponemos de acuerdo con lo que se ha planteado antes de sentarnos en la mesa. Yo creo que eso es fundamental. Claro, hasta que no se ataquen estos puntos, no se puede definir entonces una formalización de una mesa de diálogo. Un poco es lo que plantea el CONEP, ¿no? Sí, a nuestro juicio es imposible. ¿Qué es lo que pasa? A través de la comunicación entre gobierno y las 3 alianzas en el diálogo de Penonomé, se formalizaron unos acuerdos y se señaló que el día 6 de octubre iba a haber una reunión con los sectores empresariales. Se señaló una agenda, se señaló una estructura en cuanto a cantidad de participantes. Y fíjense que este es un tema fundamental, porque la estructura que tenía la fase 1 era una estructura verdaderamente fuera de lugar. 3 grupos tenían mayor cantidad de miembros en la mesa que la contraparte, y esa estructura se quiere volver a repetir en la fase 2. Nosotros señalamos que debe haber igual cantidad de representantes de cada uno de los sectores en la mesa. Es decir, igual cantidad de las 3 alianzas, del sector productivo, del sector empresarial y del sector gobierno. Eso contribuiría a avanzar en la posibilidad de sentarnos en un diálogo. De otra forma, es una estructura, a mi juicio, totalitaria. Es una estructura que no llama a un diálogo que pueda tener resultados adecuados, sino que es el pronóstico de una nueva imposición. Recordemos que desde el inicio de la instalación de la mesa única, que así fue llamada, del diálogo
de Penonomé se estableció por parte de la facilitadora, la Iglesia Católica, que esa mesa correspondía a la primera fase del diálogo, que iba a ser con esos 3 grupos, con el propósito de apaciguar los ánimos que estaban caldeados, que estaban produciendo cierre de calles, de carreteras, desabastecimiento de alimentos y de suministros médicos, de combustibles a nivel nacional. Pero siempre se dijo, por parte del facilitador, que en una segunda fase estarían participando el resto de los actores nacionales. Y de eso es que se trata esta invitación o esta solicitud que ha hecho tanto la Gran Alianza por Panamá como la Cámara de Comercio como el Consejo Nacional de la Empresa Privada a que se establezcan las reglas claras de esta segunda fase. Sí, definitivamente. El tema, cuando se habló de la primera fase y se comenzaron a tomar decisiones, al margen de otros sectores que tenían que aplicar esas decisiones, lo cual lo deja a uno perplejo. Es decir, las decisiones afectan a los sectores productivos, pero estos no son parte de la discusión. Y se les dijo, en una segunda fase ustedes pueden participar. Pero esa segunda fase ya viene condicionada por lo actuado en la primera fase. La agenda, la metodología, la composición de la estructura de la mesa, etcétera, etcétera. Eso sería inaceptable porque sería repetir los errores de la primera fase. Si nosotros queremos hacer un diálogo que genere un gran acuerdo nacional, tenemos que hacer dejación de esas actitudes autoritarias. Debe existir equilibrio en la mesa y no estamos pidiendo nada que afecte a ningún sector. Estamos pidiendo que el diálogo sea verdaderamente entre iguales. No puede haber ciudadanos de segunda categoría. No puede haber una mesa en la cual haya una mayor representación de un sector en desmedro de otro. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a establecer estas reglas para poder sentarnos. ¿Cómo lograr ese equilibrio en esa mesa para no terminar en una mesa polarizada, en donde haya sectores sindicales versus sectores empresariales, o que ellos consideren que hay un sector que representa al pueblo y otro que está en contra del pueblo? ¿Cómo evitar eso en esa mesa? Bueno, el tema es de actitud cuando uno llega al diálogo. Si la actitud es que hay un sector que dice que tiene una verdad revelada y que esa verdad revelada debe imponerse a los demás, esa no es una actitud democrática. Nosotros decimos, vamos a ir con un criterio juicioso y con espíritu patriótico a tratar de resolver problemas. No queremos un escenario de conflicto. Claro. Hay gente que está planteando que allá le van a leer las verdades a la empresa privada, como si ese sector fuera impoluto y no tuviera pecado que declarar. Por eso lo digo, porque parece como un escenario de guerra y confrontación. Bueno, no tiene sentido. Claro. Y nosotros no caemos en ese tipo de argumentación. Nosotros creemos que hay que llegar a una mesa pensando en el país y no en los intereses particulares que se pueden mover en un momento dado. Nosotros pensamos que lo que hemos planteado es lógico, es generar una mesa que sea igualitaria, es decir, que haya igualdad de condiciones para todos los que participen. Y hemos dicho también 2 cosas fundamentales. Primero, que podamos revisar y evaluar lo planteado en la primera fase y que además tengamos el escenario de la concertación nacional. Nosotros estamos en la línea de recuperar instituciones, de darle el valor y el vigor a las instituciones, no en la línea de marginarlas. Si la concertación es una institución que tiene una validez jurídica, entonces nosotros tenemos que recuperar esa institución, lograr que le tome el pulso a los problemas nacionales, porque allí están representados todos los sectores y no excluye la posibilidad de que otros sectores se incorporen. Rubén, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hoy hablando acerca del diálogo nacional. Una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta en Cuarto Poder conversando con Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sobre esta perspectiva que se avecina y que el ideal es que efectivamente se logren sentar en una gran mesa. El CONEP, la Gran Alianza por Panamá, la Cámara de Comercio proponen que sea en el marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es una instancia legal establecida por ley desde el año 2008, para lograr superar los temas coyunturales y algunos de ellos estructurales que ocasionaron o generaron el malestar en julio de este año por el alza fundamentalmente del precio del combustible y la incidencia que tuvo esa alza en el precio de la comida, las medicinas, etcétera. Es decir, una larga lista de situaciones que terminaron pues con esa primera fase de la mesa única del diálogo y que debe avanzar ahora a esta segunda fase en donde participen los sectores que tienen que ver precisamente con el tema. En una sociedad democrática, en un sistema de mercado, digámoslo así, más o menos libre, pues con distorsiones, eso es lo que parece ser razonable, porque ya está demostrado y como muestra Rubén, como botón de muestra, el gobierno pretendió imponer una rebaja del 30% en los medicamentos que no funcionó, porque no se hizo ni científicamente, ni técnicamente, ni consultando a las personas que tienen que ver con el mercado de medicamentos, en este caso con las pequeñas farmacias, que fueron a las que se les pretendió obligar a ese descuento así de un plumazo. Bueno, mira, el problema del diseño de la mesa y del tema de los debates marca mucho la pauta de los resultados. Si el tema, por ejemplo, es decir, vamos a migrar hacia un sistema en que el Estado intervenga, la regulación de precios, y no se miden las consecuencias de ese mecanismo, entonces los resultados van a ser negativos para el país. La experiencia nos está diciendo que no estamos resolviendo los problemas a través de esa vía. Y decimos, desde la empresa privada, hay problemas básicos que hay que resolver, la canasta básica, el tema del coste de vida en general de la población. Tenemos que ver el tema más profundo en cuanto al funcionamiento de las instituciones. Hemos planteado el tema del empleo, que es importante generar empleo. Es más fácil soportar una crisis cuando las personas tienen empleo. Nosotros tenemos que hacer al país más competitivo, tenemos que atraer capitales y ese es un proceso que lo tenemos que desarrollar con una visión unificada. Pero si tenemos un criterio diferente, si apelamos al cierre de calles, a la protesta por la protesta, simplemente otros países nos van a ganar la partida y vamos a perder absolutamente las ventajas comparativas que tenemos para lograr los objetivos de pleno empleo, de desarrollo humano, de combate a la pobreza. Entonces nosotros tenemos que apelar a la sensatez, a la racionalidad para encauzar este país por el camino correcto. No negamos la posibilidad del diálogo, insistimos en eso, pero ese diálogo debe ser fructífero y para que sea fructífero debe tener reglas que permitan que todos participemos en igualdad de condiciones y además que fortalezcamos las instituciones democráticas, que apelemos al espíritu de construcción del fortalecimiento del Estado de Derecho, no a su destrucción. Uno de los planteamientos que se hacen por parte de los sectores que estaban representando a las tres alianzas de los sectores populares en la mesa del diálogo, es que Panamá tiene un problema de bajos salarios. Cuando comparamos eso con la realidad, ese dicho, con la realidad de que Panamá tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica y que ese salario mínimo, pues de alguna manera, sumado a otras distorsiones como por ejemplo el descuento a los jubilados, que el Estado nunca le ha reconocido al sector privado lo correspondiente a ese descuento que obligatoriamente tienen que conceder a todas las personas mayores de 55 años, mujeres y mayores de 60 años, varones, que es cuando adquieren el derecho al descuento, no a la jubilación, que falta 2 años más para la jubilación.
todas esas distorsiones han generado un problema que yo llamo estructural, y no solo coyuntural. Pues la coyuntura fue que se dio porque la guerra en Ucrania pues generó un alza de los fertilizantes, del precio del petróleo, que ya ha ido bajando, paulatinamente ya está casi a los mismos niveles de antes de la guerra, el precio internacional del crudo. Y esos problemas estructurales son los que requieren estas mesas de concertación, de diálogo, para atacarlos en donde hay que atacarlos. Pero eso se logra es con elementos de información técnica, de elementos de información estadística del Estado, que es el Estado el que la maneja, digámoslo así, oficialmente, y no siguiendo líneas políticas o ideológicas dictadas desde afuera. Y eso pareciera ser que no es tan fácil de entender, Rubén. Bueno, esa es una dificultad cuando existen objetivos políticos en vez de objetivos de país. Nosotros apelamos a los objetivos de país. Los temas que tú mencionas sobre el desarrollo de las condiciones de vida de los ciudadanos, nosotros tenemos que apelar a la educación, hacer un plan para fortalecer la educación, porque ahí está la generación de la igualdad de las oportunidades. Cuando nuestros niños y jóvenes tienen una educación de alta calidad, como ha ocurrido en otros países de alto desarrollo humano. Otro tema que tiene que ver con esto es el manejo de los subsidios. Nosotros no podemos tener una estructura económica basada en un festín de subsidios. Tenemos que generar una economía productiva para que las personas no requieran un subsidio porque van a tener un trabajo bien remunerado. Una economía donde los subsidios florecen sin control es una economía enferma. Una economía sana es la que produce empleo y empleo de calidad. Y para eso en el mundo de hoy, el mundo de la posmodernidad, es importante que haya una educación de alto nivel. Nosotros tenemos que buscar cuáles son los patrones o paradigmas del futuro y encauzar nuestra educación hacia ese lugar. Si no lo hacemos, y peor aún, si mantenemos en zozobra al sector educativo a través de constantes paros que afectan la continuidad del proceso educativo propiamente tal, entonces nosotros no vamos a lograr esos objetivos. Habrá sectores que precisamente quieren esa mecánica para construir el camino a la incertidumbre o a la crisis social. Ojalá que no sea así, porque ese no sería el objetivo de un buen panameño. En la mesa de debate, yo creo que existen argumentos lógicos y racionales para que de manera respetuosa, aunque existan diferencias, podamos hacer conclusiones en beneficio de Panamá. Fíjense que a nosotros no nos preocupan las diferencias, en la concertación la hay. Es propio de la democracia. Las diferencias se gestionan a través de mecanismos de debate, a través de mecanismos donde las ideas se expresan con respeto, pero si el mecanismo es el de la imposición, simplemente no se quiere que el país progrese. Rubén, has tocado un tema fundamental que tiene que ver con la educación. Durante años, durante décadas, una de las quejas del sector de maestros y profesores era lo mal remunerados que estaban. Sin embargo, en las últimas 2 administraciones, ese argumento yo creo que ya no es válido. Hoy entiendo que con los aumentos que se hicieron durante la administración de Ricardo Martinelli, de la ministra Lucy Molinar, y que continuó la administración del expresidente Varela, hoy entiendo que el salario con el que ingresan los educadores al sistema está por el orden de 1.600 balboas. O sea, eso no es un mal salario. De manera pues que ese argumento ya se dio ante otros. Sin embargo, fíjese qué curioso, estas explosiones sociales de julio iniciaron con una protesta de educadores, de AEVE, de los educadores veragüenses. Y yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que los educadores que requieren, por supuesto, un elemento de vocación profesional, porque es que no es cualquiera tampoco el que está dispuesto a traspasar conocimiento a niños y muchachos que están en formación. Eso requiere algo de vocación, en algunos casos mucha vocación, en otros menos, pero algo de vocación.
tienen otros componentes en su agenda. Por ejemplo, cada vez que se les pretende evaluar para ver si están rindiendo de acuerdo con lo que se les está pagando, eso genera inmediatamente una resistencia. Y es lo que cualquier sistema educativo del mundo, si quiere trabajar con seriedad, haría para ver cómo estamos cometiendo errores y cómo corregirlos. Sí, yo no me opongo al aumento de los niveles de ingreso de los educadores. Yo creo que eso es correcto en la medida, como tú bien dices, que haya una evaluación de desempeño y que haya una conexión definitiva con los objetivos nacionales. Hay países como Finlandia, los educadores están bien remunerados, es un país de alto desarrollo humano, se ha promovido la cultura, la lectura, y eso ha creado un ambiente virtuoso para que ese desarrollo humano tenga ese nivel de calidad. Yo creo que si no evaluamos el desempeño de los educadores y así mismo de cualquier persona que presta un servicio, simplemente no vamos a poder mejorar. Si nos atrincheramos en esos conceptos que están al borde de criterios ideológicos o políticos, simplemente el país no va a progresar. Va a haber una situación de anquilosamiento que va a destruir el futuro de la nación. Entonces yo creo que la ecuación es lógica. ¿Qué tenemos que hacer? Apostar a la educación. La educación nos puede atraer nuevas inversiones. El inversionista de actividades que sean más complejas va a requerir un personal bien preparado y esa es la apuesta que tenemos que hacer para poder competir con el resto de las naciones. Otro elemento fundamental es fortalecer las instituciones. Nosotros tenemos que eliminar la burocracia, tenemos que construir un verdadero Estado austero, no solamente de manera coyuntural, sino que la conciencia de la austeridad permee todas las instituciones de forma permanente. Con esos mecanismos, con el desarrollo de la salud, con la posibilidad de que los ciudadanos de cualquier lugar de la República tengan igualdad de oportunidades, el país va a tener un futuro generoso para todos. Si nosotros creemos que el tema es generar conflictos entre las clases sociales, generar combates ideológicos sin sentido, nos vamos a quedar atrás porque ese no es el escenario del mundo del futuro. El mundo del futuro es el mundo de la innovación, del desarrollo social, del desarrollo humano, de la actividad económica compleja, de la inteligencia artificial. Es decir, es un mundo que nosotros tenemos que desarrollar en la conciencia de todos los panameños desde este momento para que podamos insertarnos en él en el futuro. Excelente, porque evidentemente la experiencia que han tenido países que han pasado por esos escenarios de conflicto de clases, de lucha de clases, pues los resultados están a la vista, ¿no? No hay que ser un premio Nobel de economía para darse cuenta que ese es un modelo fracasado, que los países que han prosperado dentro del llamado socialismo democrático es porque le han apostado a la educación, a la innovación y al desarrollo, de la mano del sector privado, no contra el sector privado. Y me estoy refiriendo a los países del norte de Europa, particularmente. Esos son países que han tenido gobiernos, fluctúa el péndulo, ciertamente, entre izquierda y derecha, pero en la izquierda son siempre izquierdas democráticas y le han apostado a estos elementos que mencionaba Rubén, y por eso son los países más desarrollados del mundo. Bueno, hay un alto grado también de libertad económica en esos países cuando uno analiza el desempeño de los mismos. El tema es que no podemos mirar el futuro con las ideas de la década del 60 del siglo pasado, que es el error en el cual muchos caen. Nosotros queremos un país moderno, un país incluyente, un país donde se genere riqueza, donde todo el mundo tenga oportunidades. Esos planteamientos no pasan por la intervención extrema del Estado. Esos planteamientos de desarrollo no pasan por esa visión en la cual hay alguien que tiene toda la razón, el patrimonio de las ideas, sino que
se logran consensos que permiten avanzar como país sobre la base de esenciales mínimos. Los esenciales mínimos están en sustentar los procesos democráticos, el Estado de Derecho, la libertad económica, todos esos elementos que ayudan al progreso social. Definitivamente que esos son los parámetros que deberían ilustrar, alumbrar el camino de esta segunda fase del diálogo nacional por Panamá para lograr superar las dificultades que evidentemente tenemos, como cualquier otro país puede tener, pero estando en un país, Rubén, que está, como decía un amigo mío, condenado al éxito desde el surgimiento prácticamente del Istmo de Panamá, de las profundidades del océano. Esa sola posición geográfica nos ha garantizado una serie de elementos de competitividad mejor que el resto y que tenemos que aprovechar, pero de manera racional para lo que tú planteas, para un país que genere riqueza y que en la medida en que se genera riqueza, esa riqueza, superando algunas deficiencias estructurales, puede ser mejor distribuida con oportunidades para todos. Muy bien, se acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.